buenas tardes, señores, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en que nos vean, que nos escuchen. Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast Disidentes, un podcast jurídico donde conversamos sobre temas de derecho, temas jurídicos, de lo que sucede en el día a día, de temas generales de derecho que le importan a la mayoría de la gente o que le incumben, donde también conocemos personalidades que tienen que ver con el tren judicial o con el ámbito jurídico, ya sean abogados, sean jueces, sean oficinistas, todo lo que tiene que ver con el tren judicial para que la gente entienda y conozca un poco más de esta dinámica. En el día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañera, mi amiga, mi socia, mi co-host, Adalkiris Lespín. Saludos, Adalkiri, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Estoy muy bien el día de hoy, medio asoñada, pero estamos aquí, en pie de lucha. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Qué bueno. Entonces, en el día de hoy tenemos un invitado de honor. Yo voy a ver si tú no vas a pedir aplauso hoy. Yo voy a ver. Sí, lo que no voy a usar la palabra especial, porque ya han habido muchos invitados especiales. Este es un invitado de honor. Así lo dijiste, Ángel, mi amor. No, de especial. ¿Usted lo dijo de honor? No, un invitado de honor. Nuestro invitado de hoy, es el magistrado Eduard Jerónimo, quien es juez de primera instancia del Distrito Judicial de Elías Piña. Un aplauso para nuestro invitado. Bravo, primera vez que pide un aplauso, Daniel, señores. Va para la historia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alquiri. Muy buenas tardes, Daniel. Espero que se encuentren bien. El placer, el honor realmente es para mí el estar compartiendo con ustedes, a quien les debo decir que en el corto tiempo que tienen con este podcast he visto todos sus programas, me los he disfrutado, he podido ver el impulso que tienen ustedes en esta área de la comunicación, de llevar el conocimiento y compartir lo que es, a final de cuentas, a lo que deberíamos aspirar todos los juristas, de que el conocimiento sea compartido, porque al final todos ganamos cuando la sapiencia, el saber, la experiencia llega a los demás actores de los procesos y también a los usuarios. Muchas gracias. Yo creo que nadie lo veía el podcast. Si tú supieras que esta entrevista fue media random, ¿se puede decir? Sí, claro. Fue media random porque yo estaba así como en la calle normal y entonces el magistrado me dice, ay, hola, escúchame que te aborde, pero yo veo su programa y yo como. Y entonces yo andaba con un amigo mío que me dice, pero tú eres famosa. Sí, realmente yo siempre hay un nicho, porque a veces uno, que eso mismo decía Ángel, una buena observación que él decía, la gente a veces mide el éxito en virtud de parámetros que no necesariamente son los correctos, porque en esto de, por ejemplo, el tema de la comunicación y de todos los podcasts, la gente siempre mide porque cuántos views tú tienes, cuántos likes. Pero realmente la idea de nosotros no es tanto cantidad de views, sino nosotros lo que queremos justamente eso que el magistrado acaba de decir, de que la gente se pueda orientar mejor sobre el derecho, sobre sus derechos, sobre los procedimientos, y también los abogados que nos ven también puedan orientarse sobre ciertos temas que son de interés. No, fíjate, se habla mucho del tema de definir qué es un influencer. Y cuando vemos, por ejemplo, artistas famosos, que yo desconozco la mayoría de las veces cuáles son sus reales influencias, tú puedes ver que tienen millones de seguidores en las redes. Sí. Pero ¿qué haces tú con tener millones de seguidores si realmente tú no eres ninguna buena influencia para esas personas? Mientras que cuando tú tienes un nicho específico, tú te dedicas a influir en un grupo de personas específico, como es el caso del derecho, tal vez puede ser que tu podcast llegue a 10,000 personas, pero si llega a las 10,000 personas que tú quieres llegar, ten por seguro que va a ser más influente que el que tenga 10 millones de views. Así es. Muy importante. Y con lo difícil, señores, que eso lo veníamos hablando en estos días, en la vorágine que nos encontramos ahora, de los medios de comunicación, de que todos los días sale una noticia, que apaga la otra, sí, que no sé qué. Y es muy difícil caerle atrás no solamente a hacer contenido, si nos dedicáramos a eso banal. Entonces, cuando tú tratas de hacer un contenido de calidad o con algún tipo de valor, a veces es apreciado, a veces no. Pero nuestro trabajo es hacerlo con amor. Los jueces no somos ajenos, y no lo puedo negar, a esa mediatización de los procesos. Porque ahora inmediatamente pasa un homicidio,
que no tengo que mencionar los casos sonoros, porque todos los conocemos, Ujú. lo que tú ves en las redes, ¿por qué no le dieron 30? Ajá. ¿Por qué no le dieron 30? Pero la persona de a pie, el ciudadano común, desconoce las diferentes categorías de homicidio. Sí. Desconoce que hay homicidios que van desde 6 meses a 2 años, Exacto. que pueden ir de 3 a 20, que pueden ir hasta 30 años y hasta 40, Exacto. según la ley de armas. De armas. Pero la persona común no conoce eso, pero todo el mundo quiere 30. Quiere 30. Por eso, porque se ha mediatizado y justamente eso es lo que nosotros tratamos aquí, de crear un poco de conciencia de que no todo tiene que ser como la gente se lo imagina, porque ¿de dónde sale el famoso 30? De que cada vez que hay un caso sonoro, entonces le ponen 30, entonces ya la gente entiende que a nivel legal eso es lo único que puede pasar. Y un problema que hemos tenido los jueces siempre, y alargando la introducción por ese lado, es que yo, por lo menos es mi criterio, y se lo he dicho, lo he dicho en cursos, en talleres que he impartido, cuando motivo, yo no motivo para el fiscal, yo no motivo para el defensor, yo motivo para la señora que está sentada ahí, que va a la audiencia porque como víctima indirecta, porque su hijo fue dado a muerte por otra persona que está sentado ahí. Y para mí el trabajo más difícil es cuando le tengo que explicar a esta señora en un lenguaje llano. Mire, la persona que a usted le dijeron hace tanto tiempo que fue quien mató a su hijo, no hay pruebas aquí suficientes que lo vinculen como autor de ese hecho, porque no se hizo esto, porque no se hizo aquello, detallando las posibles pruebas que pudieron haber dado al traste con destruir su presunción de inocencia. Eso es lo más difícil, cuando uno tiene que explicarle eso a esa doña que está sentada ahí. Sí, sí. Y tengo que hacerlo en un lenguaje llano. A veces los fiscales entienden que uno está a veces atacándolo, pero no es eso, no es lo que está cumpliendo con su trabajo. Porque como les digo, es ella quien tiene que entenderme. La sentencia se da en una audiencia pública para que todos la puedan escuchar y tienen que entenderla. Yo no puedo llegar y basar mi fallo en conjunto de términos jurídicos y teorías. Y es que nadie va a entender. El destinatario final y más importante de esto de impartir justicia es justamente el usuario, no son los sujetos procesales o no son los actores del sistema, no son el fiscal, no son el defensor, no son el juez. El destinatario final, quien debe, porque es sobre quien realmente recae la decisión. Claro. ¿Me entiendes? Es quien tiene que sufrir o celebrar la decisión. El juez o el fiscal. Estuvimos conversándolo con la magistrada Karen. Yo le planteaba ese tema de que a nivel internacional el tema del lenguaje en la jurisprudencia, en las decisiones judiciales, se ha ido manejando tomando en cuenta justo eso que estoy diciendo. No, porque uno usa la claro que jurídica siempre se utiliza el tecnicismo necesario, pero tiene que ser posible que una persona de instrucción media pueda entender lo que dice una sentencia sin necesidad de que un abogado se la explique, aunque tal vez no tenga las condiciones, tal vez vamos a decir de atacar esa decisión o lo que sea, pero sí de entenderla, entender el por qué, no solo qué se decidió, sino por qué se decidió. Pero te puedo decir también que eso yo lo entendí en el camino. Yo no fui juez y entendí esto inmediatamente. Y ahí vamos. Nosotros traemos al inicio, parte entonces de lo que sería la presentación de quien les habla. Entonces, como vamos a entrar al inicio, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta para que... Eduard Jerónimo, ¿de dónde viene Eduard Jerónimo? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Dónde estudió Eduard Jerónimo? ¿Dónde se graduó? ¿En qué año se graduó? ¿Cómo entra al Poder Judicial? Antes del Poder Judicial, ¿qué hizo? Queremos conocer a Eduard Jerónimo antes de entrar propiamente en temas jurídicos. Bueno, una historia interesante, que viene avanzando ya previo a la entrevista. Yo soy de Villajuana, de aquí del Distrito Nacional, de orígenes humildes, de padres trabajadores que se preocuparon que no importaba que uno fuera del barrio, porque todo ahora lo malo es del barrio, sino de padres que simplemente por lo menos hicieron el esfuerzo de que uno fuera a la escuela, de que uno tuviera el interés de estudiar, de darle a uno lo que ellos no tuvieron. Es la crianza al final lo que conlleva a esa expectativa de futuro. Y desde pequeño, no lo voy a negar, yo veía la serie en la televisión, wow, veía una serie que se llamaba Manning, abogado defensor, y yo me encantaba verlo. Lo daban ustedes no van a recordar eso, tengo 45 años, imagínense, aunque no lo parezca. No, porque me suena al personaje de una serie que yo veía que se llama Boston Legal. Bueno, ya yo estaba grande ya estaba en la universidad. No sé si era Manny que se llamaba. Yo estaba en la universidad cuando dieron Boston Legal. Entonces, estudio mis estudios básicos en Villas Agrícolas, Escuela España, luego bachillerato en el Liceo Juan Pablo Duarte, Villa Consuelo, que me crié entre esos tres barrios, Villa Agrícola, Villa Juana y Villa Consuelo.
entro a estudiar en la UAS en el 1996. Inmediatamente uno sale del bachillerato y pasé mi pela de la UAS, de trabajar y estudiar, que es dificilísimo. Bueno, yo tardé 9 años en graduarme. Complicado esto, sí. Sí, Realmente... pero el interés. Sí, no, claro, y si la realidad se impone, ¿me entiendes? Pero realmente es complicado. Yo, por ejemplo, estudié casi toda la carrera, yo la estudié sin trabajar, pero los últimos semestres tuve que trabajar y ahí fue que vi que la cosa... Pero tú eres un niño rico, Daniel. No, rico, no. Pero yo le voy a poner mi motivación para graduarme, que no sé si él lo sabe, si no lo sabe se va a enterar hoy. Tengo un primo segundo que somos muy cercanos, Brenny Pérez, de San Juan de la Maguana. Yo iba mucho de vacaciones. Mientras yo estaba aquí en la capital, Brenny tuvo que venir a la ciudad, a la capital, a estudiar ingeniería. Cuando de repente yo me entero del día de la graduación de Brenny, yo me friso. Digo, ojo, ¿y Brenny ya terminó? ¿Cómo va a ser? Y yo estaba sentado, fui invitado a la graduación, fui estando en la graduación y viendo en la UNFU, y estando sentado ahí, yo como que algo me hizo recapitular todo mi camino y dije, pero ¿cómo es posible que él tuvo que venir a estudiar, empezó después de mí y ya terminó? ¿Y yo qué he hecho con mi carrera, con mis estudios? Claro. Entonces yo tomé la decisión, si él no lo sabe, bueno, repito, saludo para Brenny, el motivador. Aunque creo que se lo he dicho. Entonces ese día yo lo primero que hice fue buscar un récord de nota de la UAS y ver cuántas materias me faltaban. O sea, porque en ese tiempo usted estaba más enfocado en el aspecto laboral. Sí, claro. Sí, porque ya es uno era normal. adulto, ya había que sobrevivir. Claro, la vida te va imponiendo a tener que elegir entre una cosa y otra. Por más que sean los padres de uno, que no son ricos, como lo de Daniel, no podían pagar una universidad privada. No podían darle a uno todo lo que uno necesitaba, podía aparecer el plato de comida todos los días, pero salir a trabajar para el día a día. Pues yo busqué un récord de notas, vi que faltaban 24 materias, sumé, resté. Es que ya después que la gente va creciendo también, no se conforma con el plato de comida, ya la gente quiere salir, quiere vestir, quiere esto, entonces los padres realmente no te van a... Pues ahí yo calculé y dije, yo en 3 semestres me gradúo, atento a mí. Y yo, por ejemplo, trabajaba en banitería, que es de donde vengo, es mi oficio, me enseñó mi papá. Y yo calculé cómo lo iba a hacer. Yo en ese momento estaba trabajando en otro lugar y yo tenía días que salía de mi casa para tomar una clase a las 7 de la mañana. De esa clase me iba al trabajo, duraba en el trabajo como hasta las 2 de la tarde, a veces comía, tenía una clase a la 1 y tenía que volver a la UAS, que por suerte no era lejos. Y tomaba una clase hasta las 4 y tenía que volver al trabajo a las 7. Yo pasé 1 año y pico así, trabajando, una cantidad de trabajo y estudio increíble, pero... No le dio gastritis. Pero que eso es importante porque la mayoría de gente ve, por ejemplo, los magistrados, ve los jueces, ve el perfil y muchas veces uno ni siquiera se imagina lo que hay detrás de lo que cuesta llegar a este tipo de posiciones y los sacrificios que tienen que hacer para poder lograrlo. Luego del sacrificio, que fue grande, yo llego, me gradúo, y por suerte empecé a trabajar inmediatamente en el área del derecho, porque ya tuve una época en que fui paralegal en una oficina. Luego, por razones, dejé ese trabajo, volví, me concentré otra vez en la banistería. Y cuando me gradúo, casualmente paso a saludar por ahí, pero ven, corre para acá. Y me contratan ya como abogado. Entonces trabajé en esa oficina, Romero y Bello, por varios años. Pero era más civil que otra cosa. Era más enfocada en el derecho civil, porque nos encontró en el 2005, cuando me graduó, nos agarra en esta transición de los códigos en materia penal. Que fue una en vigencia en el 2004. En el 2004, ajá. Entonces nos agarró en esa transición y fue bastante difícil. Entonces, en ese momento de adaptación, como que la oficina se alejó un poco del derecho penal y nos quedamos con el derecho civil. Y si aparecía algo penal era materia de cheque o materia sencilla, que no llevan tanta técnica de litigación. Cuando salgo de ahí, casualmente me mudo en la zona oriental y termino viviendo a varias esquinas del Palacio de Justicia de La Charle. Parece la casa de Adalquiri. Ya que estoy aquí, año 2010, digo, ya que estoy aquí y no tengo trabajo, ya en ese momento no tenía trabajo, hay que buscársela. Y entonces empecé a ver, señores, yo pasé por esa situación que no se la recomiendo a nadie porque lo viví.
de estar ahí a las 4 de la tarde esperando que llegara la camioneta de la DNCD. Ay, Dios. A ver a ver si se me pegaba algo. Ay. Ustedes no, miren, no hay forma de explicar lo que se siente eso. De venir de una oficina de abogado de categoría a terminar en eso, era un choque que yo no pude soportar. Por suerte, las cosas mejoraron, fueron apareciendo unos otros trabajitos, muchos divorcios principalmente, y junto con un compañero de universidad, que ya era abogado también, que me encontré en la zona, él sí estaba ya estabilizado en la zona, él tiene una oficina, yo me uno a él y me quedé en la zona por varios años. Es el compañero que luego un día me dice, mira, pues abrí un concurso de jueces, y mi respuesta fue, yo no voy para allá. Sentado en mi escritorio. No, pero que ven, que vamos. Yo, no, muchachos, vamos yo a eso. Estoy echando para adelante en mi ejercicio ahora. Pues reviso las bases del concurso. Y veo 350 pesos, un papel de buena conducta, 100 pesos del certificado de litro de la UA, 2 fotos, 2 puertos. Y no se gastan más que 500 pesos. Vamos a tirar la aventura. Tiro la aventura, deposito los documentos, me comunico con un colega, hoy juez también, que es Luis Enrique, que fue defensor público. Le digo, Kelvin, él era defensor público en ese momento, Kelvin, pero mira, hay un concurso, yo como que, tú vas, yo voy a estudiar. Pero aún así yo no tomo el ánimo de estudiar, realmente él sí me pasó los materiales, poco tiempo después, y cuando anuncian los exámenes escritos, 2 semanas antes que yo me pongo a estudiar. 2 semanas antes, no fue que yo tenía, o sea, para mí, honestamente, ser juez no era una meta. No era una meta. Suele pasar. No, simplemente me pasó. Cuando después que tomo los exámenes escritos, yo me siento como, pero aquí hay algo. Ahí fue que se encendió la chispa. Luego de los exámenes. De los exámenes. Y aquí hay algo, porque yo sentí que me fue bien, pero me fue bien y yo lo sé, no en base a lo que yo estudié, sino que yo apliqué mis conocimientos prácticos. Exacto, la experiencia. Yo me sentí eso, digo, yo doy para esto. Pasó un buen tiempo, tomamos, tanto Kelvin como yo, una práctica de estudiar. Y eso se lo recomiendo a cualquiera. No esperen ni siquiera que anuncien un concurso. Por suerte, en ese momento éramos tantos los que concursamos que se extendió demasiado el tiempo de los exámenes. Y durante esos meses nosotros no nos dejamos caer. Como él era conocedor de los como defensor público de la materia penal, asuntos de teoría general del derecho, que era lo que yo flaqueaba, y yo entonces tenía lo civil, ahí hicieron un complemento, logramos esa mancuerna y nosotros 2 veces a la semana nos juntábamos a estudiar y estudia y el resultado fue al final cuando llegaron los exámenes orales, aquí estamos. Sí, ese fue el camino a la escuela. ¿Y cómo fue, por ejemplo, la transición de pasar de ser un dueño de tu propio tiempo, de tu propia experiencia, de poder escoger qué casos tú llevas, qué casos tú no llevas en el ejercicio privado, a tener que someterte ya a un horario, a una disciplina, a todo el entramado de lo que implica ser un juez? Porque generalmente se ve al revés, como que primero se es juez y después se van al ejercicio privado. No, por suerte mis experiencias laborales me sirvieron. Como dije, trabajé de los 2 trabajos que tuve, trabajé en oficina de abogados y yo tenía el manejo de que tenía que cumplir horario, de que tenía que seguir ciertas pautas. Y les pongo un ejemplo, yo no hubiera podido ser defensor, ni hubiera podido ser fiscal. Porque yo no sé seguir línea. Y un problema que yo tuve cuando estuve en una oficina de abogado era cuando el jefe decía que esto era lo que íbamos a hacer, yo era el que le decía, no, yo entiendo que no, porque esta puede ser una mejor opción. Y a veces llega a decirle, no, mire, dígame lo que usted quiere. No, pero el defensor es muy libre. Yo le digo, dígame lo que usted quiere, que eso es lo que yo voy a hacer. Entonces llegamos a tener varios choques como este. Dígame lo que usted quiere, que usted es el jefe. No hay problema. Aunque no tenga razón. Aunque yo no estuviera de acuerdo, pero usted es el jefe. Entonces la judicatura da independencia. Por lo menos ha sido mi experiencia y las personas que tengo cerca. Uno no tiene, como la gente cree a veces, que los jueces somos manejados, que tenemos una persona detrás, que usted tiene que fallar así. ¿Qué tiene de cierto eso? Porque la gente tiene tiene el mito urbano. De que le bajan línea, de que fulano de que lo llama. Te llama, porque por ejemplo, no necesariamente una línea como, no digo que te llamó el presidente de la Suprema, pero vamos a decir que, bueno, tú tienes un juez que es de corte, que te ha ayudado, lo que sea. Y ese juez, la gente tiene oye, pero yo tengo 6 años en Elías Piña, como llegué allá ahora,
Y hasta el sol de hoy nunca nadie me ha llamado, mira, ese caso de fulano, falló de tal manera, ese caso de mengano, falló de tal manera, ¿no? Es importante resaltar eso, que realmente existe una independencia funcional y que cuando un juez toma una decisión lo hace baseado a lo que se pudo apreciar en el proceso. Que mucha gente, como estamos conversando, se tiene ese temor de que los jueces son influenciables, de que fulano es amigo de fulanita y entonces no es que no somos influenciables, ojo con eso, porque somos ciudadanos, somos dominicanos, somos parte de esta cultura, de esta sociedad, y así como mencionábamos hace un rato, las redes sociales. Uno cuando abre Instagram, por ejemplo, yo tal vez quisiera ver la foto de fulano en bikini, por ejemplo, pero le sale la noticia de que mataron a fulano de tal manera. Que mataron al candidato presidencial. Sale esa noticia y uno ve el reflejo de la sociedad en los comentarios. Uno ve más o menos la opinión pública por donde va y no es que no afecta. Claro que sí, que no digo que afecte totalmente, pero puede afectar. Y les pongo un ejemplo, que ustedes lo conocen tan mejor que yo, porque he estado muy poco en el área de instrucción y permanente. Cuando a una persona le imponen 3 meses de medida de coerción, prisión preventiva, sabemos que la prisión es revisable cada 3 meses. Sí. Por lo cual, en la práctica, poner 1 año como poner 3 meses es lo mismo. Como quiera. ¡Aleluya! ¡Viva el Señor Jesucristo! Primero vez que escucho yo decir no, es que en la práctica es lo mismo. Como quiera va a ser revisable cada 3 meses. Pero si ustedes ven la opinión pública, ¿cómo dicen? ¿Qué? Nada más le pusieron 3 meses. Mira, por ejemplo, recientemente un caso que se hizo notorio. Hay varios imputados, a uno le dieron 1 año, o a 2 le dieron 1 año, creo que fue, y a otro le dan 3 meses, que le conocen la medida de coerción después. Y a mí me preguntan, por ejemplo, una hermana mía me dice, pero Daniel, ven acá, ¿y por qué es que por qué a él le dieron 3 meses y al otro 1 año? Si es lo mismo, el mismo caso, que esto, que lo otro. Y más aún, este es más culpable. Yo le digo, realmente no tiene sentido, o sea, es simplemente una digamos, si se quiere, una decisión populista. Una forma de calmar las masas. Y yo he escrito sobre ese tema, yo he escrito sobre ese tema indicando que no tiene ningún tipo de función práctica el imponer 1 año cuando la misma norma te establece que cada 3 meses de manera obligatoria se revisa la prisión preventiva. Y entonces, que no puede pasar. Y además hace más daño respecto del público ese tipo de decisión, porque la percepción del que no es abogado cuando a una persona le imponen 1 año de prisión preventiva es la siguiente: esa persona estará como mínimo 1 año en prisión preventiva. Como mínimo estará 1 año. Y aquel como mínimo estará 3 meses, porque ya le pusieron 1 año de prisión preventiva. Eso es lo que la gente entiende. Cuando cada 3 meses la misma ley te ordena que revisen la medida y esa persona se le puede variar. Entonces, ¿cuál es la necesidad de decir? Yo no critico las motivaciones del juez que imponga su año. Es lo que tiene que motivar su decisión. Yo nunca he criticado, en el tiempo que tengo dentro de la judicatura, nunca he criticado una decisión de medida de coerción, porque es el juez que está conociendo el proceso, el que en base a lo que se le presenta va a tomar su decisión. Si hay alguien contrario a esa decisión que no le gusta, para eso están los recursos. No, la revisión. Yo no lo critico, doy mi opinión, pero no critico al que la haga. Opinando desde el punto de vista académico, ¿me entiendes? Desde el punto de vista académico, porque es que, y desde el punto de vista práctico, porque la ley... Pero lo que pasa es que ese punto de vista práctico, por ejemplo, va a depender, porque yo me he topado con jurisdicciones en los que, aunque... No revisan a los 3 meses porque tienen 1 año. No revisan a los 3 meses. No la fijan. No la fijan. Okay. Ellos dicen, que me ha pasado, yo llego a los 3 meses a mi audiencia. No, eso no está fijado en el rol. Y yo, pero ¿cómo que no está fijado en el rol? No, porque ya el Ministerio Público depositó acusación. Pero es que el objetivo de la medida de coerción o de la revisión no es solamente verificar si el Ministerio Público presentó acusación o no, sino además verificar si han variado los presupuestos que dieron origen al traste de esa prisión. Es que adquirir es un asunto de práctica. La decisión que impone la medida de coerción es la que debe fijar automáticamente el día en que se va a fijar. Pero puede ser que, bueno, se cumple el miércoles y las revisiones las fijamos los lunes. Y que tú la pongas un par de días más, Pero hay jurisdicciones que no la fijan. Pero lo que te estoy diciendo, en el acta, que es lo más contradictorio de todo, en la resolución de la medida, lo fijan, pero cuando tú vas, aquí no se conoce revisión. Pero eso también suele pasar
cuando la permanente está parte de la instrucción. Exactamente. Que no es lo mismo cuando yo estuve en permanente e instrucción en Elias Piña por un tiempo, que yo impuse la práctica de fijarla automáticamente, pero no dejaba de ser el mismo tribunal. Exacto. Entonces, tal vez la logística de enviarla de un tribunal a otro podría hacer que eso se perdiera. Habría que ver en cada escenario particular. Pero lo que quiero rescatar de esto es que, aunque sea un mandato normativo, no en todas las jurisdicciones las revisiones se fijan de manera automática que tú vas a llegar el día y que la va a encontrar. Bueno, pero y siguiendo con las revisiones, en fondo, hay tribunales de fondo, tribunales colegiados que no fijan las revisiones y se te alargan. No. Ni que vamos a dejarla para fallar completamente con el fondo y tú te quedas como así. Y yo empecé a darme cuenta en un momento que yo tenía procesos que duraban meses y meses y meses aplazándose y esta persona en prisión preventiva. Sí, y que si no era porque alguna de las partes solicitaba una revisión, podría quedarse. Entonces, la logística que logramos fue que inmediatamente llegue el auto de apertura a juicio, verificamos cuándo se dictó el acta. Se dictó en febrero, por poner un caso reciente. Febrero, marzo, abril, mayo. Bueno, ha pasado más de 3 meses sin fijación. Entonces, para ese día que está fijada la audiencia, también fijamos la revisión obligatoria. Y vamos arrastrada para el mismo día, tanto una cosa como la otra. Sí. Pero eso aquí no se hace, aquí no se fijan revisión obligatoria. Obligatoria en juicio. En juicio. Y muchas veces los tribunales, por ejemplo, si se solicita la revisión, hacen una especie de, vamos a poner, de eufemismo, por así decirlo, de fijarla para el mismo día del juicio. No, pero se hace. Sí, pero conocer al El final, juicio. conocer Al el juicio, no, obviamente Okay. te están diciendo... Aquí te explico qué puede pasar y la visión de este lado. Digo, bueno, yo tengo un caso, voy a fallarlo. Hay veces en que sí se puede conocer la revisión y no el fondo. Ejemplo, lo que no se pudo conocer el fondo porque no comparecieron testigos, pero todas las partes están citadas. Inmediatamente, por el mandato del artículo 38, tiene todas las partes que necesita para conocer tu revisión. Exacto. Entonces, la dejamos para el final. El presidente, en este caso yo, conozco la revisión y se conoce. Sí, en esa parte claro que se puede, así sí. Lo que le quiero decir es que regularmente fijan para el mismo día y si la audiencia se va a aplazar, por ejemplo, aplazan la revisión también. Ahí voy. Entonces, es que depende. Y si el juicio se va a conocer, por ejemplo, y yo te digo, bueno, ok, te vamos a conocer la revisión al final. Luego se conoce el juicio, condenan a la parte imputada y luego dicen, se declara carente de objeto o que ya estamos o te la conocen y después te la mantienen porque ya hay una sentencia. Exacto. Que ya no vale la pena. Vamos a suponer que el motivo de aplazamiento del fondo es porque la víctima no fue debidamente citada y no fue citada ni para el fondo ni para la revisión. Ahí yo la aplazo. Sí, pero claro, si la víctima fue citada, yo conozco. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, porque, y ahí voy a conectar con una pregunta de qué tan valientes son los jueces de aplicar, por ejemplo, un criterio que no es lo regular o que tal vez nunca se haya hecho, pero que la ley lo diga. Por ejemplo, dice la ley que la revisión procede en todo estado de causa, la solicitud de revisión. Aún de oficio. ¿Verdad? Sí. Entonces yo, por ejemplo, tuve un caso donde a una persona le dictaron apertura a juicio y le variaron la medida por una garantía económica. Una persona de muy escasos recursos cuando yo era defensor público y no pudo pagar la garantía, eran 3,000 pesos, que al final terminé yo pagándosela. Pero bueno, conocemos el juicio, yo solicito revisión, pasa lo que digo, no, al final lo condenan. Sigue en garantía económica sin poder salir. Yo apelo la medida, apelo la sentencia. Me admiten la sentencia, me admiten el recurso y en ese proceso me admite, me refiero a la forma. En ese proceso yo solicito una revisión de medida de coerción en la corte. Oye, y me fijan la audiencia de revisión de medida, no junto con el fondo de la apelación. Normal, ya está subsanada la parte de la admisibilidad que pudiera ser lo que genere más controversia. Conocemos la revisión, incluso el fiscal no se opuso a la variación de la garantía económica. Y conocimos el fondo de todo, que sí o qué. Que eso no se puede. Después de deliberar, vino la corte de allá para acá y me dice a mí que la va a declarar inadmisible porque ya él es una persona condenada y que no sé qué, que yo pero ven acá. Bueno. O sea, pero corte, tú debiste decirme eso cuando yo hice la solicitud. Desde el principio. Pero no que después que tú conoces el fondo, incluso, como te digo, donde incluso la misma fiscalía no solo está aceptando que se puede, sino que te está diciendo variarle la medida. Porque era una condena ahí
Bueno, cada caso. Exacto. Y uno dice, wow. Entonces ahí pregunto, ¿qué tan valientes son los jueces tal vez de aplicar algo que tú dices, pero es que esto nunca se ha hecho, pero la ley lo dice? Bueno, miedo o valor no son conceptos que yo conozca. Yo siempre he dicho que para mí el término sentencia ejemplar no existe, porque todas las sentencias son ejemplares. Lo que pasa es que usted toma en cuenta las que le interesa. La que le y dependiendo del ámbito de sentencia ejemplar significa para la gente. Exacto, una gran condena. 30. Para mí todas las sentencias son ejemplares, porque todas las sentencias contienen una motivación y una explicación del cuál fue el destino de un proceso penal. Entonces yo no he tenido nunca, bueno, vamos a ponernos en contexto de Elías Piña. En Elías Piña yo tengo una población mixta entre dominicanos y una gran parte de nacionales haitianos indocumentados. Y los arrayanos. Yo tengo un problema. ¿Solo con arrayanos? No, ¿qué es? Que tú no estás en la frontera. Yo no he estado por ahí. Explícale al arrayano, público qué es. En el coloquio de la frontera es una persona, un individuo que es hijo de un dominicano y de con un haitiano. Como un híbrido. Un híbrido, Okay. un hombre lobo. Pues son personas, siguiendo con eso, que no tienen un documento de identidad viable, con una fotografía, no hay datos biométricos de esta persona. Y cuando se le varía una medida de coerción, hay veces que yo sé que para nunca lo vamos a volver a ver. Ojo, y la persona a veces tiene mucho tiempo en prisión, pero yo como juez me veo en las circunstancias de que, si bien ha sobrepasado el plazo máximo de la prisión preventiva, el mandato de la norma es que se le impongan medidas que sean capaces de mantenerlo atado al proceso. Claro. Entonces, pero estamos hablando de personas que una medida de 5,000 pesos en efectivo es de imposible cumplimiento. Sí. Porque no tienen familia, porque no tienen a nadie que vaya a pagar los 5,000 pesos. Y se le va... Yo he puesto, por ejemplo, de 50,000 pesos. Y al poco tiempo, otra revisión para que se la bajen. Y se le baja un poco. Y vuelve al poco tiempo, otra revisión para que se le baje un poco. Y siguen en prisión. Y cuando han logrado salir algunos, son pocos los casos, debo recordar al menos 2 o 3, de que logran la variación, por suerte no han sido tampoco en casos graves, logran la variación y más nunca. Porque no hay una dirección real donde verlo. Claro. Bueno, hay uno que ese está en rebeldía, al final se le hizo una rebeldía, que se supone que cuando él salió de la cárcel pública de San Juan, supuestamente ahí mismo lo agarró el camión de migración. Y se lo llevaron para allá. Lo peor de todo es que no ha habido forma de comprobar eso, claro. Porque migración tampoco tiene una documentación clara, porque la persona, el único nombre que se conoce de él fue el que él dio. No hay un registro real de quién era este extranjero. Sí, claro, no hay que puede dar un nombre en una parte. Para mí ese día él puede estar sentado en el salón de audiencia. Y yo no lo es algo que incluso muchos dominicanos lo hacen, que tienen la idea de que, por ejemplo, nosotros hemos tenido cuando uno era defensor, muchos usuarios que son recurrentes en el sistema y cada vez que caen presos, tú lo conoces por Luis, por José, por Pedro, por Juan, y tú pero muchacho. Entonces, ese es un problema que tenemos en la frontera. A veces defensores que se han quejado del tema, de que entienden que es de imposible cumplimiento, pero uno tiene que cumplir, no solamente, sí, es cierto, esa persona tiene derechos, tiene su derecho a su libertad, pero también hay un proceso. Entonces, como juez, yo tengo que velar tanto por una cosa como por la otra, sin llegar a ser arbitrario. Estando así que el Ministerio Público de allá, con la práctica y con el tiempo, ha entendido todo esto y no se opone regularmente a los ceses de medida. El Ministerio Público allá regularmente no se opone. Es una cosa muy importante porque a medida que un tribunal va fijando un criterio, las partes envueltas en el proceso, aún sean contrarias, van respetando ese criterio, porque ya saben que siempre y cuando ese criterio esté basado en buen derecho, exactamente. Porque la mayoría, tú vienes aquí a cualquier solicitud de revisión y siempre se te van a oponer. Pero aquí, por ejemplo, es difícil tú encontrar tribunales con criterios como que bien definidos, como que todo va a depender del proceso en específico que pase. Y eso es complicado. Pero en específico con el tema de ustedes de la frontera que tienen allá, aquí surge también un problema desde el punto de vista del Estado. O sea, porque ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué estamos haciendo para tratar de regularizar este tipo de problemáticas? Porque es una problemática. Nosotros tenemos una cantidad, no solamente de nacionales haitianos, sino también de dominicanos que no tienen ningún tipo de documentación. Sí, hay muchos dominicanos. Muchísimo, más de lo que la gente vamos a terminar hablando entonces del tema de documentos y de...
Y la acta de nacimiento. Pero entonces, para volver al inicio nuevamente, para ponernos en contexto con el tema de Elías Piña, yo termino en Elías Piña porque yo donde tenía familia, el único lugar de interior donde puedo decir que tengo familia es en San Juan de la Maguana. Cuando llega la etapa de la selección, de la suplencia, gracias. Yo cuadré, buscamos la vuelta, cada quien nos pusimos de acuerdo, yo tomé una que tuviera unos meses en San Juan. Me lo pasé con mi familia, hice buenos amigos. Allá buenas relaciones con la corte. Cuando termina la escuela, que también va a terminar los ingresos, porque yo no era del Poder Judicial. Inmediatamente termina la escuela, yo me quedo sin ingresos y con 2 niños pequeños. Entonces, yo llamo al magistrado Ramírez Usaña y me pongo a sus órdenes. Porque mi cálculo era, desde el principio, cuando fueron nombrando los jueces que iban saliendo, uno fue viendo más o menos lo que iba quedando. Y dije, bueno, a nosotros nos toca la ruta Telemicro. Nos toca Bánica, Pedro Santana, Elías Piña. Se ve y se siente. Eso es lo que nos toca a nosotros, los campos lejos. Claro. Yo calculo y digo, bueno, mi norte será el sur. Para allá que yo voy, hago las buenas relaciones, me pongo a sus órdenes, cualquier cosa, estamos aquí. Ya yo había suplido en algún momento como juez aquí en el distrito, en cámaras civiles. Ya tenía más experiencia en todos los temas por haber pasado también la etapa de suplencia. Surge que me llaman un día. Mire, magistrado, que el magistrado Usaña necesita a alguien aquí en Elías Piña. Yo estoy pensando, búscame para San Juan, que San Juan que yo tengo familia. No, que en Elías Piña. ¿Qué problema? Pero Carla, que era entonces su asistente, me dijo otra cosita. No, que mire, que está pasando algo, es que hay un problema en primera instancia. Primera instancia. Oh, qué interesante. Primera instancia. No, que hay plenitud de jurisdicción. Sí, yo voy. Y aquí vamos con el tema de plenitud de jurisdicción, que es lo que nos convoca ya de hoy. Cuando yo llego allá, al final me quedo en Elías Piña. Cuando llega el momento de elegir plaza, tal y como mi grupo había previsto, nos tocaron esas zonas. Entonces ya yo elegí allá. Me tomé el juego de paz de Pedro Santana, pero me mantuve el 90% del tiempo en primera instancia de Elías Piña, que fue donde al final también terminé ascendiendo. Y hoy soy juez, presidente de... Sí, porque cuando se sale de la Escuela Nacional de la Judicatura, se sale con la categoría inicial de juez, que es de juez de paz, que luego es que tiene que ascender a juez de primera instancia, juez de corte, etc. Entonces, como yo llegué a suplir a un tribunal que estaba vacío, porque esa jueza luego salió de la judicatura, me quedo en el tribunal, me meto a ascender, fue como, bueno, ya que tú estás ahí, mira, o sea, yo quiero ese. Ya tenía 2 años y pico. Y ya tenía el dominio también de la... Entonces, vamos. ¿Qué es la plenitud de jurisdicción? Bueno, en principio se supone, según la ley 821 de organización judicial desfasada, pues la que tenemos, en cada distrito judicial habrá un tribunal de primera instancia. Estos tribunales deberán tener plenitud de jurisdicción, pero con las mismas modificaciones que se le han ido haciendo a la ley 821, se fueron creando las cámaras. Luego las cámaras, con la ley 5000, fueron creándose las salas. Por ejemplo, aquí tenemos en el distrito la Cámara Civil, la Cámara Penal, pero esas cámaras a su vez están divididas en salas. Luego también, a través de resoluciones, la Suprema fue colocando salas especializadas, conforme a la sala de familia. Pero eso va siendo un resultado de la cantidad de trabajo y la necesidad de cada jurisdicción. Mientras que entonces, en jurisdicciones no pequeñas en tamaño, sino en cantidad de trabajo, en cantidad de casos que entra, no se ha visto una necesidad de dividirlo en cámaras. Y todavía creo que quedan 7 u 8, porque está Elías Piña, La Mata de Farfán, San José de Ocoa, Constanza, Bauruco, Villa Altagracia también. Ahí quedan varios que siguen siendo plenitud de jurisdicción. Cuando se tiene plenitud de jurisdicción, ese tribunal conoce, y lo digo en un orden más o menos de importancia, civil, penal, laboral, comercial, contencioso administrativo, niño y niña, referimiento y amparo. O sea, y amparo que cubre entonces todas esas materias, porque como sabemos, la ley 117-11 establece que el amparo debe ser conocido por el tribunal más cercano, más afín a la materia. Que en mi jurisdicción da una ventaja. Allá tú no tienes que detenerte a ver cuál es el más afín. Allá que vaya directamente. Allá tú vas directamente a poder al juzgado de primera instancia. Tiene esa ventaja. Pero entonces también
entre las desventajas que tiene es cuando un abogado que no esté en la zona, y suele pasar con abogados del distrito, de otras ciudades, que consiguen un caso allá y en su acto de emplazamiento colocan Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elías Piña, un tribunal que no existe. Exacto. Sí, entonces si tú me llevas ese acto, lo notificas, fijas audiencia y la otra parte no comparece, es mi deber como juez proteger el sagrado derecho de defensa de otra parte y decirte, mira, ese acto lamentablemente vas a tener que notificarlo otra vez porque no indica correctamente el tribunal. Y hay abogados que en el momento no lo entienden porque están acostumbrados a esa división en cámara. ¿Cuál sería digamos que la denominación correcta para, o sea, sería bueno ponerle entonces, vamos a decir, juzgado de primera instancia en funciones civiles? Con decir juzgado de primera instancia, de judicial de Elías Piña, de Ocoa, etcétera, sería suficiente. Pero mejor aún si se le pone en atribuciones civiles, en atribuciones comerciales, en atribuciones laborales, etcétera. Eso sería lo correcto, porque eso lo que va a decirle a la persona que recibe el acto de qué se trata, dónde lo están demandando y para qué lo están demandando. Tiene entonces, cuando se da este sancocho de sabores, trae muchísimos inconvenientes. Cuando yo llego a esta jurisdicción, me encuentro, y ya les hablé de que yo vengo ya de conocer todas las materias y de que mi paso por la práctica fue variado. Yo me encuentro con que allá todo se conoce igual. O sea, no se seguían las reglas que establece, por ejemplo, el Código Laboral para lo laboral, el Código de Procedimiento Civil para lo civil, el comercial para lo comercial. Todo se conocía igual. Bueno, yo he tenido, igual, dentro de la poca experiencia que he tenido en casos civiles, ese tipo de cosas, porque uno viene obviamente del área penal y es lo que uno ejerce más, pero en mi caso tengo algunos casos civiles y especialmente donde voy a poner el ejemplo el tema comercial, porque el procedimiento comercial varía un poquito del procedimiento civil, según lo que yo estuve leyendo. Principalmente en plazo. ¿Entiendes? Entonces, porque por ejemplo, según lo que yo estuve leyendo, porque no sé mucho de esa materia, pero uno lee, el emplazamiento es a fecha fija. Es a fecha fija. Entonces, yo hago un emplazamiento de esa naturaleza y... Explícale al público que es un emplazamiento en fecha fija, mi amor. Un emplazamiento, lo regular es que el emplazamiento en materia civil es en la octava franca de ley. O sea, que usted le notifica una demanda a una persona que usted está demandando y le dice que en la octava franca de ley, o sea, se convierten como en 10 días. Usted debe comparecer ante tal tribunal que yo lo estoy demandando. Ahí hay un procedimiento que la parte demandada constituye abogado. Entonces, cualquiera de las dos partes puede solicitar la fijación de audiencia. Así es. Y el juez le va a fijar una audiencia. Y luego entonces usted le va a dar venir, etcétera. Pero en materia comercial se supone que usted lo emplaza a una fecha fija. Entonces usted le solicita al juez, yo hago una solicitud sugiriendo incluso 2 o 3 fechas. Y me dicen, no, usted tiene que emplazar y traer el acto, y normal, civil. Y yo digo, bueno, le dimos. Pero también pasa en los referimientos, que tienes el día específico de referimiento de cada tribunal lo pone. Que por ejemplo, aquí en la capital creo que son los lunes y miércoles, no lo recuerdo. Hay otros lugares donde son todos los martes, hay otros lugares donde a mí me gustaría que hicieran eso con los amparos. Deberían. Miren, yo tengo una teoría, y aquí vengo con la disidencia jurídica, aquí sí soy disidente. Yo soy del criterio, la mayoría no lo ve así, de que los poderes del juez de amparo debieron habérsele dado al juez de referimiento, porque era una jurisdicción que estaba preparada en la logística para conocer esos procesos. Ojo, no que fuera el mismo procedimiento, sino que el juez que acostumbra a conocer los referimientos también conociera los amparos. Pero no mucha gente entiende esa... Pero que lo conozca en cualquiera de las materias, de cualquier derecho fundamental que se esté reclamando. Porque ahí es donde está ahí va, por lo menos en civil, obviamente. Bueno. Por lo menos en materia civil, a lo que me refiero, porque el juez de referimiento es un género civil. Ahí sí. Entonces hay más de un lugar donde está dividido en salas. Que a ver, tú tienes que ir aquí en el distrito, por ejemplo, a solicitar fijación de sala para un amparo y te van entonces a dar cuál sala es que lo va a conocer. Sí. ¿Y qué día? Eso ahí, mira, tiene su pro y su contra, ¿verdad? Porque ahí se complica. Ahí se complica. Los habeas corpus también. Exacto. Es un problema. Pero entonces la plenitud de jurisdicción
Uno tiene ya el rejuego de por ejemplo, las fechas. Allá se conocen audiencias martes, miércoles y jueves. Los martes se conocen civiles, laborales, niños y niñas civiles y referimientos. Los miércoles se ha utilizado con el tiempo para los procesos penales de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? La primera razón es porque es el día que lo pueden trasladar. No fue por elección. Al final fue la logística que se dio así. Porque es el día de que desde aquí de la Ciudad del Niño, imagínense, de aquí de la Ciudad del Niño llevar un adolescente de Las Piñas. Pues es el único día que ellos tienen transporte hacia el sur. Y entonces el calendario hubo que ponerlo para que los miércoles sea el día de eso. Además que sirve que no hay más gente en la sala del tribunal. Se respeta más los derechos fundamentales, la privacidad de estos procesos. Entonces los jueves son de colegiado. Los amparos, depende del día que llegue. El colegiado en Elías Piña, o sea, hay jueces que van de otro. Bueno, yo lo presido y van 2 jueces que solamente van a conformarlo. ¿Esos son de San Juan? Van de San Juan. Ok. Entonces, imagínense el chip que yo tengo que tener para brincar. Eso, tú sabes que yo entendería que, no sé, y te hago la pregunta, ¿cómo influye o cómo tú entiendes que ha influido esta plenitud de jurisdicciones en la capacidad? Porque, por ejemplo, si hay algo que yo particularmente siempre le critico al sistema, es que los jueces, por ejemplo, se encasillan en una sola cosa. Por ejemplo, lo penal, y tú estás harto de ver homicidios, harto de ver violaciones sexuales, harto de ver droga, nada te inmuta, y como que ya tú entiendes que, porque ya tú estás harto de eso. Voy a hablar desde mi experiencia aquí. La plenitud de jurisdicción tiene ventajas y desventajas en ese sentido. Para mí tiene sus ventajas prácticas porque me gusta. Porque así como llevo esos homicidios, o casos de drogas, o casos de violaciones, de delitos sexuales, que son lamentablemente la mayoría, asuntos de sustancias controladas, delitos sexuales son la mayoría de los procesos en la frontera. Yo tengo los martes, que es el día en que yo me siento de verdad que estoy dándole un servicio a mi sociedad. Pero cuando llegó esa persona que llega con un problema de acta de nacimiento, que no ha podido sacar su cédula y que se ha paralizado sus estudios porque no ha podido resolver eso, y yo veo que en mi tribunal se le va a dar una solución y que yo puedo usar el poder oficioso porque es materia de interés público, y el juez puede ahí tener ciertas actuaciones de ordenar, medidas de instrucción para ayudar a resolver el asunto. Esos son los días en que yo de verdad se lo puedo decir, que yo siento que yo pongo un granito de arena para mi país. El día en que de verdad yo sé que tengo vocación de servicio, porque esa persona se va con una solución. No es, bueno, el que tiene un problema de que le deben 100,000 pesos tiene su problema, pero no deja de ser interés privado. Exactamente. El que tiene un problema de que se le quemó la casa y está demandando a la compañía de electricidad porque entiende que fue un asunto eléctrico, también tiene sus intereses económicos, porque tiene el interés de resolver su situación personal, de su estado civil, de su personalidad, de su identidad. Para mí eso no tiene precio. Entonces ese es el día que yo siento que yo descargo todo eso penal, como que lo respiro. Exacto. Ese es el día que yo... Pero ves lo que te digo, o sea, porque cuando tú tienes como una capacidad de poder tener una fluctuación y no estar todo el tiempo nadando en la misma corriente, te mantienes más objetivo al final de cuentas, diría yo. Bueno, aquí vienen 2 criterios. Pues entonces nosotros los abogados también. Pero aquí, no, porque tú llevas materia de todo tipo. Pero eso que te digo, entonces deberíamos entonces enfocarnos en... Pasa lo siguiente, aquí, de vez en cuando, para respirar. Para respirar. Vuelvo para atrás. Yo era más civilista que otra cosa, pero cuando tuve que salir a aruñar para buscar el peso, tuve que meterme a lo penal. Exacto. Porque lo penal tiene una ventaja en el ejercicio. Que deja dinero rápido. Deja dinero rápido. Porque tú sabes que va a cobrar tanto por la medida de coerción, tanto por cada revisión. Tú cheleas. En materia civil, tú llevas una demanda que, salvo que sean demandas finitas, o sea, que tú sabes cuál es el propósito, que son como los divorcios, como las demandas de acta de nacimiento, esas cosas que casi nunca se apelan, que tú sabes que va a terminar el proceso rápido y tú te proyectas, bueno, en 4 meses me voy a ganar 50,000 pesos. Dame tanto ahora, tanto después, tanto cuando salga la sentencia. Pero en materia penal tú cheleas. Entonces tú no te vas de una materia a otra a veces por pasión, sino por necesidad. Sí, también. En los jueces pasa entonces el tema de especialización, que se ha discutido mucho. Actualmente el escalafón judicial toma en cuenta la especialización. En plenitud de jurisdicción yo tengo la ventaja de que a mí me suma puntos para cualquier otra categoría. Claro. Yo puedo aspirar a un tribunal penal, puedo aspirar a un tribunal civil, puedo aspirar a un tribunal de tierra. Mientras que al que está en una jurisdicción penal va a tener más puntos
que le van a ayudar para ascender a otra jurisdicción penal. Entonces, pero también para el usuario tiene sus ventajas y desventajas, porque podría pasar, que no es, por suerte, y modestia aparte, no es mi caso, que por manejar tantas materias, yo no me especialice en ninguna. Exacto. Y cuando yo no me especializo y descuido una materia o descuido la otra, le hago un servicio flaco a la sociedad. A la sociedad. ¿Tú entiendes? Mientras tanto, que tú sabes que si tú vas al Colegiado de San Juan por quedarme en mi departamento, tú te vas a encontrar con jueces que solamente manejan el área penal y en teoría también van a tener mayor experiencia que yo, que solamente conozco colegiado los jueves. ¿Te entiendes? Pero ese juez de colegiado, si tú lo mandas un día a suplir en un área civil, tal vez no sepan tener el mismo manejo. Sí, claro. claro. Tiene sus ventajas. Tiene su pro y su ventajas. Pero vuelvo también ese lo que te tema, decía. me gustaría que hablemos un poco de ese tema, y más que el magistrado esté en el área de la frontera, y yo sospecho, y como estábamos hablando, de que se da con mucha frecuencia, aunque en el país también, que es el tema de las actas de nacimiento, ciertos problemas que tiene la gente con, por ejemplo, con las declaraciones, que a veces te declara un vecino porque para ayudar, me estoy refiriendo, ¿verdad?, tiempos atrás, ya eso no casi se no ve. se da. eso casi no se ve, pero todavía en el ámbito Quedan judicial remanentes sí, de esos sí problemas. quedan situaciones, entonces, o como decíamos fuera del aire, de que por ejemplo una extranjera que no tenía tal vez la documentación, parió de un nombre que no era, no le pidieron la identidad, y luego al tiempo es que la Junta hace, digamos que un chequeo, y entonces esa persona que ya ha hecho vida, que ya cuando viene a ver se graduó de bachiller, no puede inscribirse en la universidad. O sea, ¿cómo se está manejando esas situaciones? ¿Cuáles son las demandas que llegan al tribunal? ¿Cuáles son los procedimientos que la gente pudiera agotar para resolver ese tipo de situaciones? Te lo voy a contestar combinándote ciertas cosas aquí. Las nulidades y las impugnaciones. Porque las nulidades tú puedes anular según la ley 4-23, que es la ley orgánica de los actos de Estado Civil de este año, casualmente. Es una ley nueva, es muy moderna, y yo entiendo hasta ahora que, salvo algunas cosas que podemos discutir, que no me tocan, que tienen que ver con los juzgados de paz, pero hazme un asterisco ahí para señalarlas. Es una ley muy moderna que yo creo que trae soluciones a la mayoría de los problemas. Entonces, para las nulidades, te dice causales de nulidad. Antes no había causales de nulidad. La fue dando la jurisprudencia y la doctrina. Y la pero esta ley sí te da causales de nulidad. Entre esas causales de nulidad están las falsedades, las declaraciones falsas. Te divide las nulidades en administrativas y judiciales. Las falsedades, obviamente, como sería una falsedad en un documento público, sería judicial. En el caso de los extranjeros, hay una nulidad aplicable de manera administrativa. Porque si el acta de nacimiento es de un extranjero, una persona solamente extranjero, vamos a suponer que su madre es extranjera y no hay un padre dominicano, solamente madre extranjera, pero él fue inscrito en un libro como dominicano. Esta ley le da la facultad a la Junta de hacer un procedimiento administrativo de nulidad y decirte no, esta acta fue inscrita en un libro incorrecto. Pero esa nulidad, por suerte, no va a dejar a la persona desprotegida, porque también le ordena a la Junta hacer la inscripción en el libro correcto. Es decir, en este caso, el libro de extranjería. ¿Sabes? Ahí te da te dice, ok, tú tienes el problema. Pero te va a dar la solución. Y eso es algo que antes no lo teníamos. Entonces, cuando tú tienes los problemas, ahora vengo con los temas de impugnación y filiación. Pasa mucho, ponemos el ejemplo, de la señora que va al hospital público, da a luz, da un nombre, regularmente, pena decirlo, no vayan a pensar que esto es por racismo, ni por clasismo, ni xenofobia, pero casi siempre las nacionales haitianas dan un nombre parecido al que tienen originalmente, lo dominicanizan. Claro. Y tenemos que Yanni Pie pasa a ser Janet Pérez, por poner un ejemplo de nombre de sonidos parecidos. Cuando un oficial de Estado Civil, por desconocimiento, por malas prácticas, por descuido, negligencia, hace esta declaración con esa persona sin documentación, y esta persona hace su vida. Cuando la Junta Central Electoral empieza a hacer la revisión de todos los registros por mandato del Tribunal Constitucional, lo que hace es que detecta estos registros y los suspende.
tú te pasas tu vida todo el tiempo como hijo de Janet Pérez. Hasta un día en que tú necesitas un acta de nacimiento. Y ya tú Y no cuando no se la podemos dar porque está suspendida. Y ahí es que tú te das cuenta de la situación que tú vienes arrastrando. ¿Sabrá Dios desde cuándo estaba eso suspendido? Exacto. Entonces, hay gente que se ha dado cuenta, estoy diciendo, cuando por ejemplo necesita un acta de nacimiento porque se le está pidiendo en la universidad para las últimas diligencias de su título. ¿Tú te imaginas? Y lo he visto pasar, personas que ya se van a graduar y se encuentran con un problema de identidad. Personas que han viajado con esa documentación, cuando vuelven al país a hacer una diligencia. No, tú entras. Pero cuando quieren solicitar un acta de nacimiento para una diligencia o para renovar el pasaporte o renovar la cédula, claro. Este problema. Que tú no existes. La identidad, no es que no existe. La identidad que tú tienes tenías. No es la correcta. Entonces, en la práctica, lo que se ha hecho es no anular estas actas. ¿Por qué? Imagínate que se le anule esta acta a esta persona, ahí sí se va a quedar sin identidad. Y no es que no se pueda anular. Si se hace el procedimiento correcto, si la Junta Central Electoral por las falsedades persigue a nulidad y aporta las pruebas suficientes, se va a lograr la nulidad, como en muchas ocasiones se ha logrado. Pero si el usuario es más inteligente y su abogado también, lo que deben hacer es una impugnación, y lo pongo entre comillas, de filiación, y decirle a este tribunal, mira, es que esa señora, Janet Pérez, no es mi madre, mi verdadera madre es Yani Pie. Se hace la medida de instrucción correcta, como se hace la prueba de filiación, etcétera, y lo que se hace es que se hace constar que su madre no es esa, sino que es Yani Pie. Que regularmente ya estas personas logran conseguir su documento de identidad de nacionalidad haitiana. Ya ahí vendría un problema administrativo en que la Junta Central Electoral te va a cambiar si el acta del libro de dominicano, nacional dominicano, al libro de extranjería. Y eso es un asunto administrativo que sale de lo... Pero entonces en ese caso, por ejemplo, todas las documentaciones, toda la vida que tú habías hecho con esa acta, que ya no va a estar el acta, entonces ¿cómo se subsana eso? El caso de la cédula, la Junta Central Electoral tiene también procedimientos internos en que aún con el cambio de acta se le puede colocar el número de cédula que la persona había usado, pero date cuenta que hay un cambio de apellido y ese cambio de apellido va a afectar los estudios, los hijos que procreó, los hijos, la documentación, toda la documentación que haya tenido, como podría ser pasaportes, visas. Y la documentación de los descendientes. Todo. Porque, por ejemplo, yo conozco un caso cercano, familiar, de una persona que es una señora y tiene una situación con el tema del apellido, de un apellido creo que es. Y al final determinamos que es más perjudicial que ella haga ese cambio, porque es que ya, por la edad que ella tiene hasta nieto, entonces eso implicaría que pudiera afectar el tema de los hijos. Entonces, imagínate tú, que ella cambie su acta, que ella logre regularizar su acta de nacimiento, que es su apellido. Ya los hijos tienen que regularizar las de ellos. Pero no solo las actas, sino los títulos universitarios, si la declaración de los hijos que tuvieron, los pasaportes. No, y que eso afecta también los bienes, porque ese nombre, ese carro, esa cosa no está nombre. ¿Me entiendes? Entonces al final es una situación complicada. Entonces pasa eso que tú decías, que por ejemplo, que una persona vecina le dio la mano y le hizo el favor. Eso se ve también muchísimo en zonas fronterizas. O que el niño lo dejaron. Yo conozco una extranjera que se graduó de bachiller estando muerta. No, y también casos que... Es verdad, no, que no se pudo inscribir en la universidad. Yo le digo, ¿y por qué? ¿Cómo así que tú no te pudiste inscribir en la universidad? Si tú hiciste el bachiller y todo, qué sé yo qué. Lo que pasa es que yo estudié con el acta. De una persona que murió. De una persona que falleció. Sí, yo he visto esos casos. Eso fue en San Juan. Murió una niña recién nacida o algo así, 2 años, qué sé yo. Tenían básicamente la misma edad. Las personas que la acogieron a ella, que eran dominicanos, decidieron entonces no inscribir, no declarar esa defunción y utilizar esa acta de nacimiento para ella. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo sí, no sé si los padres o quienes, hicieron la declaración, inscribieron
el tema de la defunción y ya ella entonces no pudo utilizar eso. Pero entonces en ese caso esa persona... Muchos son por desconocimiento. Ella sí pudo, no sé si a nivel judicial o si se resolvió administrativamente, pero sí pudo por lo menos como que convalidar. Entonces ella saca su acta. Ese estudio, y su exacto, con su identidad propio... y hace las diligencias correctas, ella podría hacer que en toda esa documentación entonces conste su verdadera identidad. No es fácil, pero se puede. Y me imagino costoso también. Aquí viene, y ahí es donde voy. A veces la gente pensando que está haciendo un favor crea un problema mayor, crea un problema que a la larga va a costar más resolverlo que lo que hubiera costado hacer las cosas bien. Bien desde un principio. Porque por desconocimiento, y aquí pongo ejemplo sencillo, un dominicano tiene un hijo con una extranjera. Tiene miedo de que, ay, tuvo un hijo con una extranjera indocumentada. No me van a aceptar la declaración. Y lo que hace es que le pide a la vecina, présteme su cédula para yo resolver la situación de esta niña en lo que mi mujer resuelve su problema. Por eso se arrastra y se arrastra y se arrastra y se arrastra. Cuando no había ningún impedimento de que él pudiera declarar a su hija, pero por el desconocimiento y el miedo crean entonces una situación que al final le causa mayor problema. Pasa mucho de personas, como en el caso que usted menciona, de que crían a alguien y lo ponen como su hijo. La ley te da un proceso para eso. Difícil, costoso, que es la adopción. Sí, es un proceso difícil y costoso, pero está ahí. Yo tuve un caso de una adopción de adultos, casi eso no se ve, y fue por algo parecido. Esta pareja cría a esta muchacha, la crían como si fuera su hija, con un nombre de una hija de ellos que falleció. Pues a la larga el asunto se descubrió, el asunto salió a la luz y la muchacha quedó en el aire. Por suerte el abogado tuvo el conocimiento suficiente de irse por la vía entonces de la adopción, porque la adopción de adultos es más fácil, porque el consentimiento entre adultos se da de manera automática, claro. Tú no tienes que ir a un proceso ante CONAN, ni todos los procesos de idoneidad. Y ahora esa persona, ya adulta, creo que tiene que tener unos 24, 25 años, tiene su documentación. No sé si habrá resuelto todo lo de los estudios. Lo anterior. No lo sé. Pero por lo menos tiene su identidad. Y, ahí ya. Y a veces es un asunto, vuelvo y te repito, de desconocimiento. Primero desconocimiento de qué haber hecho al principio y luego de desconocimiento de cuáles son las herramientas que yo tengo ahora que me pueden ayudar. Porque muchos se van por el Tribunal Superior Electoral a decir, no, es que cuando mi mamá me declaró no tenía documento y ella no se llama Yané Pérez, que me suena bonita, sino que ella se llama Yani Pie. El Tribunal Superior Electoral te va a decir, según el fáctico que usted me está presentando, esto no es un asunto de rectificación, no es un error material, no es un error documental. Aquí lo que hay es un tema de filiación y te rechaza la rectificación. Claro. Entonces, cuando vienen donde mí, yo lo que tengo es una suplantación de personalidad o una falsedad. Y como dijimos hace un rato, si no vamos por la falsedad, tendríamos que anular el acta, que nadie lo va a querer quedarse sin acta. Claro. Tendríamos que anular el acta y desaparecer completamente toda esa identidad. ¿Qué podría pasar en una persona pequeña, un niño de 2 o 3 años? Sería fácil. Se anula esa acta y nada más hacer una declaración nueva y ya empieza su vida normal. Pero cuando ya tú eres adolescente, adulto, que has hecho estudios, que has tenido hijos, que tienes propiedades, que tiene una vida pública, es más difícil. Por suerte la Junta está haciendo ahora los aprestos de tener una visión diferente, porque la ley se lo permite, porque a nivel administrativo la Junta puede tener más contacto con los usuarios para detectar estos problemas y buscar las soluciones. Y ojalá no todo sea ir a querer anular. Sí, ahí. Esta ley también da, yo entiendo que da muchas facilidades. Por ejemplo, yo tengo un proceso de cambio de nombre. Sí, es más fácil ahora también. Y sabes que antes eso tenía que llegar al presidente. ¿Pero que tú te vas a cambiar el nombre? Uno de mis últimos procesos. ¿Tú te vas a cambiar el nombre? No, ¿cómo yo me voy a cambiar? Uno de mis últimos procesos. Un cliente que hay una situación porque aparece como con un nombre femenino, ¿verdad? Femenino vamos a poner, aunque no hay nombre femenino ni masculino, aunque esa ley sí lo dice. Oye, esa ley dice que no se le puede poner un nombre que regularmente, ¿verdad?, alude a una mujer, a un varón. Por lo menos en la sociedad en que nosotros vivimos, a un varón y viceversa.
dice esa ley, que habría que ver lo que dirán los constitucionalistas sobre ese tema. La Junta no ha hecho las resoluciones respecto a los nombres, tanto de eso como a los nombres que puedan resultar ofensivos. Todavía no se ha hecho una resolución que establezca cuál va a ser el mecanismo. No han exactamente, pero la ley por lo menos, como le digo, ya le atribuye esa facultad al tribunal, que antes no la tenía, porque antes eso tenía un procedimiento que terminaba en el presidente de la República. ¿Entiendes? Pero volviendo al cambio de nombre, uno de mis últimos casos, antes de entrar a la judicatura, fue de una señora que cuando sus hijos vienen a pedirla, viven fuera del país, que van a buscar la documentación, su mamá no se llama Teresa, se llama Altagracia. Y en todas las actas de todos sus hijos, ella aparece como Teresa. Cuando hacemos un rastreo de actas en La Vega, en muchísimos lugares, nos damos cuenta de que lo que pasa es que cuando ella se casó, la casaron con el apodo Teresa. ¿Qué fue? Y con esa acta fue que en esa misma época se declararon los hijos, los declararon como que eran hijos de Teresa. Pero el acta de nacimiento de ella dice Altagracia. Cuando vimos toda esta documentación y todo lo que conllevaba ese simple cambio, decidimos que era mejor hacer el proceso de cambio de nombre en ese momento en el Poder Ejecutivo y cambiarle nombre a ella, Altagracia, a Teresa, que hacer todo lo contrario. Porque el desastre era demasiado grande. También yo he visto casos donde se van a Estados Unidos y se casan y adoptan el apellido del esposo, por ejemplo, la mujer, y entonces tú adquieres bienes o cosas, después que ya tiene el otro apellido. Pero antes de tú casarte, tú tenías documentación o tenías bien o tenías esto con el otro apellido. Y ahí también hay un procedimiento en la Junta ahí, creo que es un poco más sencillo, pero también genera hay otro procedimiento, aunque no es nuevo, que estaba en la ley 985 de filiación natural, que fue siendo desbaratada por pedacitos por el Tribunal Superior Electoral, por el Tribunal Constitucional y la Suprema antes de eso, porque ustedes saben que ya no hay hijos naturales, esa denominación desapareció. Esa ley se la fueron llevando por pedazos. Luego tenía una parte también, artículo 7, creo que decía, que los hijos podían dar al supuesto padre en filiación hasta los 5 años. La ley 136-03, Código de Protección de Niños y Niñas Adolescentes, no le da límite a eso. O sea que esa ley se fue yendo por pedazos. Y el único artículo que quedó en uso era el de la denegación de filiación, en el que si yo siento que esa filiación me perjudica, yo puedo renunciar a ella. Y suena raro. Tú dirás, ¿quién quiere renunciar a la filiación de su papá? Pero pasa. ¿Cómo? Con esto mismo que hemos estado hablando de los descuidos, posible negligencia, que ahora que la ley actual sí reconoce como negligencia de la Junta algunas actuaciones y errores, que antes eso no pasaba. La ley sí reconoce la responsabilidad de la Junta en estas negligencias y por eso creó proceso administrativo. Pero volviendo, vamos a suponer que tú todo el tiempo te criaste con el apellido de tu mamá. Todo el tiempo. Nunca usaste apellido paterno, porque no estaba en tu acta de nacimiento. Resulta que a principios de la finales de la década pasada, la Junta hizo un proceso, ustedes recordarán, de digitalización de las actas. Cuando se digitalizaron todas esas actas, los que digitalizaron siguieron la ley al pie de la letra, como le dijeron. Y donde decía quien declara, y si era el padre, lo ponían. Tú usaste todo el tiempo tu acta con el nombre de tu mamá, pero ahora aparece el nombre de papá. Y tú nunca lo usaste, ese apellido. Entonces tú puedes usar esos artículos, que ahora son los 101 al 103, creo, de la ley nueva. Tú puedes utilizar ese proceso de denegación de filiación y decirle a un tribunal, mira, es que yo nunca usé este apellido me perjudica. Fíjate, yo tengo mi cédula, declaré a todos mis hijos solamente con este apellido de mi mamá y yo no necesito este apellido paterno. Y tú puedes quitarte esa filiación. Pero debes demostrar que te perjudica. Sí, la afectación, exactamente. Bueno, por lo menos la ley sí, da cierta salida. En la práctica, la única queja, y aquí vuelvo a ser disidente, que yo tengo un problema con esta ley, y es que le da facultad a los oficiales de Estado Civil de, ante la duda de que una persona sea el padre de un niño, ordenar que se haga una prueba de ADN. Yo tengo mis observaciones. Le da la facultad al oficial de Estado Civil de solicitarle al juez de paz del lugar que se ordene una prueba de ADN para determinar la paternidad previo a hacer la inscripción. Yo tengo mis objeciones a esta parte, porque puede ser usado para discriminar.
Ojo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pautas no existen todavía? Y supongo que en algún momento tal vez la Junta Central Electoral tendrá que hacer resoluciones al respecto y sentar procedimientos. ¿Qué pautas objetivas va a utilizar un oficial de Estado Civil para que llegue Juan, que dice, porque no lleva al niño, lleva solamente la documentación de que en el hospital nació ese niño y dice que es hijo de él? ¿Cuáles son las pautas y elementos que va a tener ese oficial de Estado Civil para decir, no, ese muchacho no es suyo? Eso es lo que yo estoy tratando de buscar en mi cabeza, como que ¿dónde se genera la se va a duda? basar? ¿Cómo se va a generar la duda? Oh, ese niño está muy negrito, no se le parece. Entonces, yo tengo Ven acá, moreno. pero ese rubio no es tuyo. puede ser usado para discriminar. Coño, los morenos estamos perdiendo siempre. No. Entonces, alguien me decía, no, porque cuando tú vas a la embajada norteamericana a pedir visa, a veces mandan a hacer la prueba de ADN. Sí, pues tú vas a las embajadas americanas si tú quieres. Exacto. Tú no estás obligado. No estás obligado. Exacto. Pero no es lo mismo que el Estado, que está supuesto a protegerte, te ponga un pero para declararte un hijo. Que según yo, hay una invasión a mi intimidad, porque usted no puede decidir o pensar por qué yo no puedo tener una relación con esa señora, sea quien sea esa señora. Sí, y son cosas que al final de cuentas no te competen. Es que no te competen tampoco porque no hay ninguna prohibición a tú no poder tener una relación con X, Y, Z. Exacto, para mí. Un Pérez no puede tener hijos con una boneta. Bueno, mi amor, pero espérate. Hay que ver, vuelvo y repito, pero para hacer una crítica, y espero constructiva al asunto, yo tengo que esperar que salgan las resoluciones que me digan a mí cuáles son los parámetros objetivos. Sería interesante analizar eso, ¿verdad? Para yo ver. Porque estamos en una línea en que tú puedes estar pisoteando derechos fundamentales de la personalidad, de la familia, de la intimidad. Suena un poco difícil que no rayen la subjetividad porque lo que se requiere para declarar, porque si tú me dices que hay unos requisitos extensos para poder declarar y que a partir de ahí tú puedes evaluar. Sigue siendo lo mismo, el documento que te va a dar el hospital o clínica de nacido vivo y los documentos de identidad del padre o madre. Exacto, entonces al final tú llevando eso, ¿cuál es? Por eso que te digo, ¿dónde empezaría la duda? ¿Por qué tú podrías decir, no, vamos a hacer una prueba de ADN a esta gente? Exacto. Yo me quedo vuelvo y repito, callado hasta que surja una resolución que me explique una parte básica de objetividad, que voy a decir, bueno, mira, llevándonos de esto, es posible que sí, es posible que no. Abuelo de pájaro, no se me ocurre ninguna, pero habría que ver. Eso es lo que yo tengo como yo tengo redes que lo dije, yo dije, pero que le da la facultad al oficial del Estado Ahora, civil. por ejemplo, pudiera ser la edad. Ya vienes tú de creativo. La edad. No, pero la edad, chequea. ¿La edad de qué? Claro, porque por ejemplo un señor de 85 años que va a declarar, objetivamente yo puedo dudar de su capacidad reproductiva. Podría ser. Eso es discriminativo también, porque cuando viene a ver tiene más cosas que tú. Eso es científico. Es más objetivo que el color de piel. Eso sí. Porque digo, ven acá, señor, dígame, real. Usted... ¿Cuántos espermatozoides le quedan a usted? ¿Cuántos espermatozoides le quedan a usted? No, ya yo me imagino al oficial de Estados Unidos diciendo, dígame verdad. No, pero en serio. No, pero en serio. ¿Pero y cómo fue? ¿Cuántos años tiene la señora? La dama. Mira, yo tengo un proceso allá de una señora que está abierto el proceso todavía. No, yo lo fallé antes de irme de vacaciones. Yo lo fallé ya. Esa señora tuvo 15 hijos. 15 hijos. Entre ellos creo que hay 2 partos de mellizos. Tuvo 15 hijos y utilizaron una cédula de una hermana del padre de los niños para la declaración. O sea, que además salieron en las actas con una afectación que la prohíbe la ley, porque habla ahí de que hay incesto. Exacto. Y las relaciones incestuosas están prohibidas a que aparezca. Y la ley de manera expresa prohíbe las relaciones incestuosas en las actas de nacimiento. Exactamente. Claro. Ese proceso ya se hicieron las pruebas del lugar y ese proceso ya salió. Pero yo miré la doña, ¿dónde está? 15 muchachos. La doña. No es fácil. Caramba. La gente, como es lo que decíamos ahorita, por hacer un favor. No, es una locura y es parte de lo que nos falta a nosotros a nivel de educarnos, de saber. O sea, hay cosas que no cuestan básicamente nada y que no nos podemos imaginar la repercusión que puede traer en un futuro. No solamente para nosotros, sino también para la persona a la que uno está tratando de hacerle el favor. También, mira, te digo algo. Aquí yo siento que la gente, yo sé que mucha gente por falta de tiempo, obviamente, tú contrata, por ejemplo, cualquier persona o un abogado, lo que sea, para que te haga cualquier diligencia.
Pero la gran mayoría de la gente, hay procedimientos que lo puede hacer solo y no lo hace porque yo siento como que un miedo, a instruirse, un miedo a educarse, un miedo a no sé qué, porque ya, por ejemplo, tú entras a la página web, por ejemplo, de una institución y te dice lo que tú tienes que hacer. Bueno, pero yo le doy un consejo a usted. O sea, ya hoy en día tú puedes formalizar, por ejemplo, tu empresa sin ningún tipo de... Daniel, pero mi amor, espérate. Yo le voy a dar una... ¿Y entonces? Suelten a los abogados. ¿Y entonces? Oye, suelten a los abogados. Yo quiero saber de qué tú vas a vivir. Pero yo les voy a dar ahora tal vez, no diría un consejo, pero tal vez una indicación que podrían seguir. Este tema actual del tema de las fichas, que está caliente y que es un asunto como un tizón. 18 meses le dieron. Es un asunto que se puede resolver en muchas ocasiones de manera administrativa y rápida, en otras mediante recursos de amparo que yo he conocido. Y sería un buen tema para que ustedes lo tocaran en los próximos días con especialistas. Lo que pasa es que me dijo un amigo mío una vez que yo me estaba quejando de una situación, de una jurisdicción y un asunto. Mira, por aquí esto, y me dice él me dijo, el caos trae corrupción. Por eso es que donde más caos hay más corrupción. Entonces, por ejemplo, mucha gente, probablemente, yo especulando, que pagó para que le levantaran la ficha, probablemente tenía su asunto resuelto. Señor, legalmente. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, caballero, que usted lo sabe porque ha pasado por eso, yo también. Usted le dieron, por ejemplo... Preso, no tú, pero como abogado haciéndole la de... te dieron un auto de no lugar. Tú tienes todo en no lugar. Certificaciones de no apelación, etcétera, etcétera. ¿A dónde tú vas ahora? Va a hacer levantamiento de retiro de ficha. Lo primero que te empiezan a decir que te falta un documento. Siempre falta. ¿Qué documento? Por ejemplo, la medida de coerción, por ejemplo. Lleva la medida de coerción. Ok. Sí, pero que falta, o sea, te la ponen en China, mandarín y más allá, y tú lo sabes. Entonces ahí... Esto no es aquí. Entonces ahí viene un tipo y te dice... allí. Mira, fulano. Y viene un tipo que te escuchó y te dice, mira, con tanto yo te resuelvo. Es que ciertamente la corrupción sale de ese caos. Ay, Dios mío. Realmente. Dime. Es una locura. Y tú te quedas y tú le dices, pero... No, y entonces a todas estas, tienen un personal ahí que yo, o sea... Yo no sé dónde es que ponen los personales de esa oficina, da servicio al usuario, de dónde que lo sacan. Porque ellos te tratan como que si tú fueras un analfabeto y que ellos son los que más saben. Y tú le explicas, pero ¿qué es lo que tú dices que me falta? No que te faltan documentos, pero ¿cuál documento que me falta? O sea, ¿cuál? ¿Por qué? La ventaja que tiene, volviendo a la plenitud de jurisdicción, allá tenemos, con el modelo actual, una oficina de servicios en la que la persona va al centro presencial y deposita los documentos. Sea de lo que sea, de la materia que sea, hay un solo tribunal al que la persona que está recibiendo, si tiene duda, llama. Y yo le puedo dar una respuesta al secretario rápidamente. No, mira, los requisitos de estos son estos. Dile que venga aquí primero. Y va a la oficina y se le enseña los requisitos de tal documento. Pero entonces cuando tú tienes jurisdicciones grandes, que el usuario no sabe a dónde es que tiene que ir, dónde va a preguntar. Para ejemplo, un botón, la Charles, mi amada Charles, te amo, te quiero y te adoro. Pero en la Charles hay 8,000 cosas y todavía tenemos una secretaría común. O sea, tú vas a la Charles a depositar lo que sea y es la misma secretaría que te lo está recibiendo. Yo llegaba a la Charles a las 7:30 de la mañana. Yo era de la primera persona cuando tenía diligencia. ¿Y iba a las 3? Y yo llegaba a las 7:30 rayando para ser la primera persona que fuera atendida. Porque sabía que si llegaba más tarde de ahí, no había forma. Yo los otros días fui a las 9 a depositar una cosa. No sale. Salí de ahí a las 3 de la tarde. A las 3. Yo dije, no, yo no puedo tener. Wow, mira eso. Entonces, es lo mismo que estamos hablando. O sea, el sistema en sentido general también tiene que aspirar a la evolución para que, como Daniel dice, aunque a nosotros no nos convenga del todo, pero la gente, al final de cuentas, termina usando los servicios de un abogado, primero porque no cree en el sistema, porque eso tenemos que decirlo, y segundo, porque al final de cuentas tampoco va a tener ni la paciencia ni la habilidad para enfrentarse a todo lo que conlleva tú resolver algo que puede ser simple, aunque esté ahí, aunque aquí te la ponen en China para todo. Déjame hacerte una historia personal, en este caso es personal. Yo en el 80 y algo, 85, 86, no recuerdo, mi papá aparecía como Pedro Ogando. Resuelve su documentación y aparece como Pedro Jerónimo. Se arreglan las actas de nacimiento, todos sus hijos sin problema. En los 90, yo fui a hacer una diligencia, creo que estaba sacando ya los papeles para la universidad, 95 por ahí, documentación de la universidad. Y me doy cuenta que mi acta de nacimiento sale con una R menos. En vez de Edward, dice Edward. Mi papá, busca abogado,
en ese momento, a hacer el proceso de rectificación, una sala civil de aquí del Cámara en ese entonces, del distrito. Pasa el tiempo. Luego, cuando se hace este proceso, año 2011, del 2009 al 11 por ahí, que se hace el proceso de digitalización de las actas, cuando yo voy a buscar un acta mía... Te volvió a hacer con la D. Pero cuando yo me doy cuenta, en el 2014, cuando voy a llevar los documentos a la Escuela Nacional de la Judicatura, salía que Eduardo Augusto Jerónimo Sánchez tuvo un hijo llamado Eduardo Augusto Jerónimo Sánchez con la señora Rosa Arelis Sánchez. O sea, desaparecieron a mi papá de mi acta. Esto es real, esto me pasó a mí. Yo me doy cuenta entrando a la Escuela de Judicatura, que si me he dado cuenta antes, como abogado busco una solución, pero no con nada. Pero o sea... Mi papá, yo no tengo papá. Yo me parí yo mismo. Yo me procreé yo mismo. Su papá. Soy yo. Él es su papá y él mismo. Su hijo. Y él mismo. Sí. Y su mamá. En el multiverso. Como la canción de Chichorizo, su papá, su mamá. Yo soy mi propio padre. Yo soy mi propio padre. En el multiverso de la... En el multiverso. Eso es posible en el multiverso. Yo me hice yo mismo. Entonces, cuando salgo ya de la... El Edward del futuro. En Dark. Tuve que volver. La serie Dark. En la serie Dark, ciertamente. Sí. Buena comparación. Cuando vuelvo allá a tener cabeza para resolver esto, vuelvo y me doy cuenta cuando me voy a casar. Yo tenía mi pareja, teníamos dos hijos, pero decidimos casarnos. Cuando voy a casarme, que vuelvo y recuerdo el tema, saco el acta. Entonces mi acta de matrimonio dice que Eduardo Augusto Jerónimo, hijo de Eduardo Augusto Jerónimo, se casó con Fiordalisa Amador. ¿Qué problema? Cuando me estabilizo, le digo a un compañero, el mismo que me dijo del concurso aquella vez, Luis, resuélveme esto. Él no sabía por dónde iba a empezar porque era una cosa tan extraña. Yo le doy una idea, vamos por el Tribunal Superior Electoral a ver, porque yo no veo forma de hacer esto por otra vía, porque no hay, yo en ese momento no veía la posibilidad de impugnación y yo veía que era un error. Yo mismo busqué las actas, que por suerte, por ser juez, tuve facilidad de conseguir las sentencias, que no me la pusieron tan difíciles, y que yo tenía, por suerte, también copias de esa sentencia. Que sabía el número del proceso y toda la cosa, claro. Entonces, cuando se hace el proceso en la Junta, yo consigo las actas y la copia del libro de la Junta, donde aparecen las anotaciones mal hechas, que era lo que había anotado al principio, que era lo que había anotado después, entra la pandemia, etcétera. Y ya tú sabes cómo se alargó eso. Cuando un día me suena el teléfono, yo en audiencia, no lo tomo. Bajo de audiencia y devuelvo la llamada. Y quien me habla es un inspector del Tribunal Superior Electoral. Usted, sí, yo soy le habla fulano y tal, inspector. Porque yo estoy investigando este caso suyo y yo no lo entiendo. ¿Cómo lo va a entender? Entonces, bueno, me le fui utilizando un poco de ¿verdad? Aprovechando, porque yo estaba en una audiencia, usted es abogado, no, yo soy juez. Nos fuimos siendo, ¿verdad? Amigos. Yo le expliqué la situación correctamente cómo era. Cuando él me entendió, entonces, él fue y verificó los libros otra vez a la oficialía. Se comunicó con mi papá, se comunica con mi mamá, verifica toda la situación y entonces el Tribunal Superior Electoral entendió que sí, que no era un problema de identidad en base a impugnación de filiación ni nada, que era un error material de la Junta y me arreglaron el acta. Ya teniendo esa, yo no lo quise hacer para no complicar, yo introduje la del acta de matrimonio. Exacto. Y ya. Sí, porque ya ahí, claro, ya era más. Pero ese problemita, a mí siendo juez, me impidió hacer muchas documentaciones, porque yo no puedo hacer documentaciones para salir del país, para visas, ni también para resolver eso, para poder sacar pasaporte y muchísimas cosas. Por suerte no afectó a mis hijos. Gracias. Por suerte, que no hubo mayores problemas, pero a mí y a mi esposa, a nivel de lo que tenía que ver con nosotros, y eso de visa y otras documentaciones, nos tenía paralizado. Y yo lo resolví, vuelvo y repito, porque conozco del problema y porque al final tuve que hacer un poquito de, yo soy juez. Exacto. Y me pusieron un poquito tal vez más de caso. Sí, exacto. Sí, claro. Pero ¿qué será de un ciudadano que se encuentra con este problema y no sabe a quién recurrir? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Quién me va a ayudar? Claro, una cosa totalmente rarísima, nueva, que uno se queda como que... Eso nunca he visto. ¿Y ahora? ¿Y qué yo hago ahora? Es muy difícil. Y aquí podemos poner miles de ejemplos con relación a eso. Pasan cosas rarísimas con este tema de filiación. No solamente
como hablábamos anteriormente, por la propia gente que se lo busca, sino también por el propio sistema también, que los oficiales ponen los nombres como les da la gana. No, ya por suerte la tecnología ha logrado que cada vez haya menos errores. Sí, porque la gente le hacen el primer borrador y mire, léala, verifique que todo está bien, verifíquela. Hay personas más preparadas trabajando en eso porque no es lo mismo 50, 30, 40 años atrás, cuando era una persona lápiz que escribía todo, lapicero, que la tecnología actual que te deja revisar, que te deja verificar 20.000 veces antes de hacer el acta. Ya no es lo mismo, ya tenemos una junta que tú no tienes que viajar de un campo a la capital a buscar un acta porque tú naciste aquí. También, que tú puedes ir en cualquier oficialía a buscar tu acta de nacimiento. Eso es importante. No es lo mismo. Sí, entonces, aprovechemos eso. En vez de pensar que tenemos el problema mayor y que nos está destruyendo la vida, busquemos las soluciones. Bueno, tal vez el abogado que usted buscó no le está dando una respuesta que usted entiende básica. Consulte a otro. Sí, claro que sí. Nada pierde con consultar a otro que puede ser que tenga otra solución, que puede ser que haya tenido práctica en un proceso parecido y que le pueda llevar por un mejor camino. Que tenemos el ejemplo de personas que con doble declaración de acta de nacimiento. Se supone, antes, por el artículo 85 del Código Civil y la ley 659, que todos debemos tener un acta de nacimiento. En ese entonces la ley 659. ¿Qué pasa? Se supone también que el acta debe ser la que tenga los datos correctos. Primera en el tiempo. Es lo primero que tú vas a ver. Tú vas a usar la primera en el tiempo, porque esa es la que se hizo primero. Pero ¿qué yo hago con una persona que hizo toda su vida con la segunda? Con la segunda. Entonces yo pensé que esta ley iba a tomar ese tipo de cosas en consideración, pero no. No debería de ser en cuestión de tiempo, sino en cuestión de Esta ley dice que se va a utilizar la que tenga los datos más apegados a la vida de esa persona, exactamente. Entonces hay que ver cada caso, irá diciendo, porque todavía diga eso la ley, uno tiene como juez la capacidad de usar el control difuso y por el principio de favorabilidad, uno podrá en su momento ver cuál realmente es el acta que le conviene a la persona mantener. Lo ideal es entender que en temas tan importantes para la vida de una persona como esas, que tal vez el legislador no previó todas las situaciones. La realidad siempre es más creativa que... Es que el legislador nunca va a poder prever todas las situaciones. No hay forma. Es como cuando uno, por ejemplo, dice en el derecho penal que la ley nunca va a estar a la par con la realidad ni con lo que pasan, porque salió la ley de delito electrónico, por ejemplo. ¿Cuántas cosas no contempló esa ley? Que trató de ser súper explícita y súper no sé qué. ¿Y cuánto delito nuevo no hay hoy en día? Entonces, al final de cuentas... Es que en su parte definitoria define muchas conductas y muchos términos que, por suerte, estas conductas que cada vez se van viendo como nuevas siguen cayendo dentro de la tipificación. Por eso esa ley todavía se mantiene. Pero antes, como por ejemplo la ley de cheque, yo no estaba ahí, pero me dicen que la ley de cheque surge en una situación en que estaba existiendo el problema del cheque y no se sabía qué hacer, porque era una conducta que estaba causando un problema. Entonces tuvo el legislador que venir a decir, no, mira, el cheque está causando este problema, se están expidiendo y se están firmando cheques sin fondo, vamos a poner esta conducta por su peligrosidad y por el daño que está haciendo a la sociedad, vamos a hacer una conducta típica. Esa es la respuesta que te debe dar el legislador. Yo soy docente universitario, yo lo mencioné en la introducción, yo doy clases en la UFEC. Y cuando utilizamos en la materia de teoría general del derecho, el análisis de si una ley es válida, justa y eficaz, yo siempre pongo como ejemplo la ley